Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari. Recién llegado a su casa desde el Cosquín Rock, Hernán Casiari nos saluda. ¿Cómo andas, Hernán? Buen día. ¿Cómo va eso? Hace 3 horas que estoy en Buenos Aires de vuelta después de 3 jornadas en Cosquín, y en Mendoza también estuvimos. A ver, pero ¿a Cosquín también fuiste con la obra? Sí, por primera vez una obra de teatro en un festival de rock. Estuvo muy, muy increíble. Mi vieja, mi madre, subida arriba del escenario en un lugar donde casi toda la gente está borracho, drogada, es muy divertido. ¡Qué excelente! ¿Y cómo te saludó el público y cómo tomaron la obra? Porque lo que te pasó en Cosquín seguramente fue que la mayoría del público no había pagado para ir a verte a vos. Fueron a ver toques y pasaban o se enteraban de que estabas haciendo la obra y te iban a ver. Bueno, ¿cómo reaccionó ese público? Exactamente, eso es lo que pasa. Fueron a ver a Fito Páez, a Fabiana Cantilo, a Ataque 77. Había como 50 bandas y entre esas bandas había escenarios alternativos muy grandes, pero que no le competían a los grandes escenarios, en donde la gente podía ir a ver otras cosas, también de música en un 99% de los casos, y traspapelados entre la música, nosotros haciendo un poco de lectura de cuentos y teatro. La gente reacciona muy bien porque el que se mete al escenario alternativo a ver este espectáculo es porque quiere. Tiene 4 opciones al mismo tiempo musicales, o sea que el que está ahí tiene ganas de estar ahí, así que la pasamos muy bien. No es la primera vez que voy, esta es la tercera. Es la primera sí que voy con toda mi familia arriba del escenario. ¿Viste alguna banda? Tenés la voz un poco cascada, te imaginaba gritando por ahí. Sí, no gritando, pero tuve 3 funciones, estuvimos 2 funciones en Mendoza y la última en Cosquín, que es con un público más numeroso y sobre todo más enfervorizado, entonces no se pueden hacer susurros, hay que hacerlo medio a los gritos. Claro. Entonces tengo la voz un poco tomada por eso. Vimos a Capanga, vimos Ataque 77, un poco de Fito Páez, algo de Fabiana Cantilo. Estuvimos en el tercero de 3 días. Ajá. 3 días completos de rock and roll. Es posiblemente el festival de rock más longevo. Tiene ya 17 años y el más grande de todo el país. ¿Habías ido de joven al Cosquín Rock? No, nunca. Sabés que empecé a ir como artista, entre comillas, lo digo, ¿no? La primera vez que fui fue hace 3 años, donde me invitaron a leer cuentos. La segunda vez fui con Zambayoni, un músico argentino, y ahora ya directamente con toda la familia. Éramos 16 en el micro de gira. Está mi hija, que vino de Barcelona también, que también se subió al escenario, así que éramos un montón. Si no te imagino eligiendo un lugar multitudinario para ir, si no es porque tenés que ir a trabajar. ¿Viste? Claro, bueno, eso es más o menos lo que pasa. La pasamos muy bien, además tenemos esa suerte de, justamente porque estamos a un ratito arriba del escenario, nos dan las pulseritas para entrar a la zona VIP, entonces todo es gratis, hay sofás blancos, se puede ver los recitales tanto en vivo como en televisores gigantes. La pasamos muy, muy bien. Es sentirse Mick Jagger por un rato, capaz. Un ratito, 5 o 10 minutos de sentirse estrella de rock. Che, ¿y vos tenés cultura rockera, Hernán? No, ¿sabés qué? Yo musicalmente soy muy zapato, soy bastante pobre, no tengo un gusto por la complejidad musical. Tengo la enorme nostalgia de la adolescencia, de toda la música que escuché en la adolescencia. A mí me parece la mejor del mundo. Creo que a todo el mundo le parece. Sí, dicen que pasa eso. Pero sé fehacientemente, sé sinceramente que no debe ser la mejor del mundo. Charly García, Fito Páez, el Flaco Spinetta, todo lo que tiene que ver con el rock argentino de los 70, los 80 y principios de los 90 lo consumí como un bebé toma su mamadera, o sea, casi con religiosidad. Y hoy por hoy escucho esa música de vuelta y me da la impresión de que es excelente esa música, cuando en realidad lo único que hace es redescubrirme capas de la juventud que seguramente quiero mucho. Claro, hay una memoria emotiva ahí. Claro, pensar que dentro de 30 años a los jóvenes de hoy le va a pasar eso con Marama y Rombay. Por supuesto. Sin duda, sí. Sin duda. Pero siguiendo en el rock y como argentino, ¿a qué grupo de este siglo destacás? Repito, no soy muy bueno en eso. Yo creo que destaco a los poquitos que ya siendo adulto seguí escuchando, como por ejemplo la Versuit o Los Redondos.
y cosas por el estilo, pero después yo soy muy clásico, yo con Charly García, Fito Páez, el Flaco Spinetta y un par más me doy por hecho. ¿Y escuchás discos? Porque ya casi no se escucha discos si uno elige por canciones. ¿Escuchás discos? No, solamente cuando la nostalgia me lleva a escuchar algo muy puntual, como por ejemplo el disco Artaud de Pescado Rabioso, y quiero escucharlo, de hecho, tratando de acordarme qué canciones tenía el lado A y qué canciones tenía el lado B. Pero repito, está tan relacionado todo lo musical en mi cabeza con lo nostálgico que me da un poco de vergüenza hablar de música porque sé que no entiendo nada. ¿Cómo se perdió eso, no? De saberse de memoria el orden de un disco. Yo me sabía, pero el orden de varios discos. O sea, terminaba una canción y ya arrancaba la otra y estaba grabado en tu memoria. Yo me sé varios, pero el tema es que son los mismos varios, digamos, hace 25 años más o menos. Claro, pero ahora no a mí me escuchamos más pasaba- el disco entero así. Claro, pero me pasaba incluso que cuando escuchaba algunas cosas en cassette y ese cassette se distorsionaba un poco o se quemaba la cinta y un pedacito de la canción patinaba y quedaba más rápida, yo en mi recuerdo tengo esa canción con ese pedacito más rápido. Claro. Y cuando la escucho de vuelta por la radio o en vivo y no es tan rápida, me parece que el error está en la normalidad. O sea, pasa eso porque la memoria te juega esas malas pasadas. Che, acá en Carnaval, Hernán, en la semana de Carnaval, sobre todo en estos dos días de feriado, ¿no? Lunes y martes, Montevideo se vacía bastante. ¿Te pasó también de ver Buenos Aires desierta en algunas partes de la capital? Sí, claro, de hecho estuve en Cosquín y volví hoy, sigue siendo feriado acá también. El carnaval, ustedes lo saben, en Buenos Aires no se vive de la misma manera que en Montevideo, es casi un eco de lo que ustedes sienten por esas fiestas. Sí se da un poco más en Entre Ríos y en Corrientes, seguramente por la cercanía con Uruguay y después con Brasil, pero el porteño tiene en su carnaval algo un poco más triste, también más nostálgico, vuelvo a la palabra, pero hay algo que si empieza a insuflarse con cierta alegría es porque están viniendo vientos desde Uruguay, sin duda. ¿Y sos de consumir algo de carnaval, ya sea o la murga uruguaya o las escuelas de samba de Río, el trío eléctrico de Bahía, qué sé yo, algo del carnaval argentino, alguna murga allá o conjunto? No, del carnaval argentino sin duda sé que no. Del carnaval brasileño solamente los retazos progresistas del primer Chico Buarque y del primer Caetano, pero no desconozco absolutamente, y me pasa lo mismo con Uruguay, o sea, desde Falta y Resto y Jaime Ross, pero desde un costado de ese gusto intelectual por cierta música de izquierda, más que por el carnaval en sí mismo, y últimamente con Agarrate Catalina, que es lo que más he escuchado y presenciado, pero también por una cuestión de gustos musicales particulares y no por la fiesta del carnaval. Soy también muy neófito en eso. Sí, eso es distinto según los argentinos, ¿no? Conozco argentinos que viajan a Uruguay específicamente para venir al teatro de verano y que se toman licencia y vienen todas las noches al teatro de verano, algo que sería raro hasta para un uruguayo. Sí, bueno, y sé que cada vez son más también. O sea, hay una cultura muy argentina, muy palermitana también, muy de ciertas partes de Buenos Aires, en donde hay un acercamiento muy profundo a la cultura del candombe y del carnaval de Uruguay. Uh-huh. Che, ¿qué estás viendo de fútbol últimamente, Hernán? Aparte de tu Barcelona. Estamos con un receso futbolístico, está todo el mundo desesperado porque queremos que aparezca rápidamente un partido de lo que sea, de cualquier cosa. Fui a ver un Racing Huracán, pero era solamente un amistoso porque ponían luces nuevas en la cancha de Racing. Imagínate que casi llenamos una cancha porque ponían luces nuevas. Las ganas que tenemos de ver fútbol es insoportable. Hay una especie de problema económico en la Asociación del Fútbol Argentino por el cual no se reinició el campeonato de fútbol y esta especie de mono, como dicen los españoles cuando no hay droga, esta especie de sensación de ausencia de la adicción es muy, muy, muy fuerte. ¿No viste al Barça con Atlético de Madrid el domingo? Estabas en Cosquín. Estaba en el Cosquín y no lo pude ver. También hubo un Villarreal-Real Madrid alucinante, épico, que perdía el Madrid sí. 2-0, que terminó ganándolo 3-2 lamentablemente, porque obviamente soy antimadridista, pero no pude ver nada tampoco por eso, o sea que estoy ayuno de fútbol y me acuerdo, yo tengo 45 años y hace más de 40 años que veo fútbol
Y lo que debo decir es que hace más de 40 que el fútbol, en realidad, con la mano en el corazón, no me importa. Mirá. El fútbol empezó a no importarme cuando mi papá me dijo, en 1974, que su única ilusión, me dijo mi viejo, era ver los mundiales con su único hijo varón. Yo tenía 3 años cuando me dijo eso, y solamente buscaba una cosa en la vida yo, temas para conversar con mi padre. O sea que si mi padre me hubiera dicho que su ilusión era que a mí me gustara la guerra, yo hoy miraría documentales sobre los conflictos armados y escribiría cuentos bélicos. O sea, no me importa tanto el fútbol. Mi viejo murió hace algunos años, llegó a ver 15 mundiales, él, desde el maracanazo brasileño hasta la última final en Berlín 2006. Ver 15 mundiales es haber tenido una buena vida, pienso yo. Yo llevo visto 11 mundiales y creo que con 4 más estaría hecho. Me gustaría que empatáramos en 15 con Roberto, que ni él viera más mundiales que yo, ni yo viera más mundiales que él. Pero la verdad es que el fútbol nunca me importó en serio. Fue toda una excusa para charlar con Roberto Cassiari. Con él no se podía hablar de política porque era conservador, no se podía hablar de mujeres porque era tímido, ni de libros porque no lo emocionaba la cultura. Nos sentábamos en los sillones del comedor y buscábamos en la tele algún partido, el que sea, y nos quedábamos 90 minutos quietos, hablando de fútbol. Podía ser un partido de tercera división, o la repetición de un clásico viejo, o un torneo africano, nos daba igual, nosotros hablábamos. Cuando me fui de casa, a los 18 años, seguimos con la costumbre de hablar por teléfono durante los partidos de fútbol. Después me fui incluso más lejos, me fui a vivir a España, y seguimos hablando por Skype o por chat. Cuando Roberto se murió, yo seguí con el hábito de ver fútbol, cualquier partido, por las dudas de que él me estuviera mirando desde alguna parte. No quería quedar mal con su fantasma. Pero sigo sin saber qué es un enganche. No reconozco bien a un falso 9. No me importa el juego. Solamente me importaba charlar con él. Porque Roberto nunca me dijo frases inolvidables. Nunca me dijo, tenés que seguir tu vocación. Ni me dio grandes consejos. Pero me enseñó que los equipos sin apellido italiano son de segunda división o de países limítrofes. Me enseñó que si hay un Sosa, por ejemplo, el equipo es uruguayo. Que si hay un Rincón, el equipo es colombiano. Que si hay un Cuevas, el equipo es paraguayo. Mi papá me dijo que si hay más de 6 colores entre camiseta y pantalón, es un partido de la CONCACAF. Y si hay más de 8 colores adentro de una cancha, es Copa de África. Que si durante la transmisión aparece un edificio o una montaña o una autopista atrás de la tribuna, no es un partido serio. Me dijo mi papá que si los 3 árbitros son asiáticos, sin duda es un amistoso de élite pagado por un jeque. Me dijo mi papá que si hay más de 2 jugadores gordos, es un partido homenaje o un partido contra el cáncer. Mi papá me hablaba de fútbol durante el juego. Me decía que si uno de los arqueros estaba quedando pelado, es porque era un partido de segunda o liga italiana. Que si entra a la cancha un hincha desnudo, en el partido hay más de 6 jugadores que valen 10 millones. Y que si entra a la cancha un gato o un perro o una liebre, en el partido no hay ningún jugador que valga ni medio millón. Y que si las hinchadas no silban el himno contrario, el partido es intrascendente. Todo eso me explicaba él mientras mirábamos fútbol. Ahora que soy adulto, yo entiendo que mi viejo y yo no hablábamos sobre fútbol. El fútbol nos sirvió para conectar otros temas. Por eso no me cuesta descubrir ahora, solo, mirando el fútbol solo, que si un entrenador prestigioso se va a dirigir a un país asiático es porque lo convenció la esposa. Y que si ya dirigió a más de 7 países extranjeros, es holandés. Que si hay 3 hermanos en un mismo equipo, es liga caribeña. Que si hay gemelos, es liga holandesa. Que si juegan juntos un padre y un hijo en el mismo equipo, es liga turca. Yo hoy podría darle datos nuevos a Roberto Cassiari si él viviera. Le diría, por ejemplo, que si hay muchos tatuajes, es liga inglesa. Que si hay mucho piercing, es liga alemana. Mucho gel, liga española. Mucha melena, liga italiana. Podría decirle a mi padre que cuanto más larga y estúpida es la coreografía de un gol, más escandinavo es el equipo. Que si el hincha sabe cuánto gana cada jugador, es liga española. Y que si el hincha sabe con quién se acuesta cada jugador, es liga rioplatense.
Pero ¿a quién le puedo contar todo esto ahora que mi viejo se murió? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene contarlo? Desde que estoy sin padre, ando como bola sin manija, porque el fútbol nunca fue un monólogo en mi vida. Fue la interminable conversación entre dos hombres. La primera vez que yo vi una pelota de cuero fue en el cielo de mi pueblo. Yo tenía 1 año y medio. Alguien hacía volar la pelota al medio de la cancha y yo pensé que esa pelota era la luna. Pensé que era la luna. Y él, Roberto, que me llevaba en brazos, me dijo, no es la luna, negro, es una pelota. Después, esa charla siguió en las tribunas, en los televisores, en los sillones de casa. Fue un parloteo interminable que duró 6 mundiales. En 2 de esos mundiales fuimos campeones. Más tarde siguió en los teléfonos, en los correos electrónicos a deshoras, en los chats veloces que cruzaban el océano. La de mi padre y yo fue una conversación feliz que duró más de 30 años. Y lo más raro es que cuando se murió, descubrí que no me importa el fútbol, me chupa un huevo. Únicamente me importaba él, porque ahora, a los 44 minutos del segundo tiempo de cualquier partido, yo sé que no va a sonar el teléfono. Qué bien que pintás esa relación, Hernán, con Roberto. Y recuerdo haber leído en Orsay un día tu reflexión sobre el título de Racing en 2001, cuando Racing hacía como 35 años que no era campeón argentino. Logra el título Racing en pleno estallido social de la Argentina, diciembre de 2001. 7 días después, claro, el 20 de diciembre del 2001 fue una tarde trágica en Argentina, fue cuando renunció un presidente de la nación, hubo muertos en la plaza, y una semana después, en medio de todo ese caos, cuando hubo casi 5 presidentes durante una semana, porque nadie quería agarrar el hierro caliente de la presidencia, Racing sale campeón por primera vez después de 34 años. Con el gol de Chatruc. Con un gol, claro, con un gol de Chatruc. El Pepe Chatruc. Y recuerdo que vos escribiste algo recontra emotivo en Orsay, porque claro, hablabas de esta relación que tenías con tu viejo y decías lo que significaba Racing para los dos y para esa relación. Y te dolía no estar cerca de tu padre el día que Racing era campeón. Te recalentaba vivirlo a la distancia vos desde Barcelona. Vos imaginate que desde los 4 o 5 años mi viejo me venía convenciendo de que algún día íbamos a salir campeones y que íbamos a verlos juntos y que íbamos a ir a la cancha esa tarde y que íbamos a salir a festejar después por las plazas. Y justo cuando toca que salga campeón, yo había tomado la decisión meses antes de irme a vivir a 12.000 kilómetros. Entonces vi ese partido sin ningún tipo de alegría, con un dolor terrible, sabiendo que a 12.000 kilómetros de ahí mi viejo estaba sentado en un sillón sin nadie al lado y yo no lo podía soportar. ¿Llegaste a hinchar porque no saliera campeón Racing o no te dio para tanto? No, tampoco tanto. Tampoco era pavada. O sea, uno es poeta y le gusta sufrir en todo caso. Claro. Y ahora quiero aprovechar este momento para que nos cuentes esa historia que viviste con Chiri. Vos, esperando a tu viejo que se había ido a jugar un torneo de tenis, jugaba Racing con Boca, un partido importante. Importantísimo. Y tu viejo lo único que te exigía en la vida era que vos vieras a Racing. Y te colgaste con una película de Dustin Hoffman, ¿verdad? Sí, mi viejo tenía justo un torneo de tenis, iba a llegar un poco tarde al inicio del partido. Incluso me pidió perdón durante toda la semana de que no iba a poder estar desde el minuto 0 mirando el partido con nosotros. Yo estaba con Chiri, llegamos mucho antes a casa, alquilamos una película sabiendo que estaba todo bien, que el partido empezaba a las 6 de la tarde y no nos dimos cuenta que habíamos alquilado La muerte de un viajante, la versión de Dustin Hoffman, que no era una película, que era un telefilm que duraba 30-40 minutos más que una película normal. Y cuando estábamos en el medio de la película empezó el partido. De hecho, Racing hace un gol en el minuto 4 y mi viejo viene del torneo de tenis desesperado para ver el partido conmigo. Ya iban 15 minutos del primer tiempo y se mete en casa y nos encuentra a Chiri y a mí en la semipenumbra viendo una película de llorar, los dos con los ojos en compota, con lágrimas en los ojos, viendo la película en vez del partido, en el momento del fútbol. Mi viejo no entendía nada, se quedó estaqueado. Estaba llorando y no era por el gol de Racing. Del comedor, Claro. No podía entender lo que estaba pasando ese hombre.
Y fue posiblemente uno de los momentos más vergonzosos de toda mi vida. Nos miramos a los ojos y nos dimos cuenta de que había un problema, mi padre y yo. Fue tremendo. Y aparte, ahí volviste a poner el partido porque estaba tu viejo y te quedaste colgado con el final de la película, ¿verdad? Claro, y había un momento, hubo un córner para Racing y yo lloraba por la muerte de Willy Loman. Y mi viejo me miraba de reojo. Es córner para nosotros, le decía, no lloré, que es córner nuestro. ¿Cómo se da eso del vínculo, de encontrar el fútbol como la manera de conectar con tu padre? A muchas mujeres que nos gusta el fútbol es básicamente porque alguna vez, como tu padre te hizo contigo, te lo enseñó, te lo hizo ver, te lo remarcaba, te lo explicaba como si fueras un chiquilín más. Y vos te juntás con tu viejo a ver a Nacional. Yo me junto hasta hoy, sí. A mí me hizo llorar, me hiciste llorar, Hernán. Yo tuve que apretar para no emocionarme. Pero claro que es un puente de comunicación, es casi todo lo que tiene. Si nos ponemos a pensar desapasionadamente, objetivamente, en muchachos de pantalones cortos, millonarios, pateando una pelota, no tiene sentido. Hay algo alrededor de todo eso, de identidad nacional, de comunión con el padre, o con los tíos, o con los abuelos. Sí, o con los que amigos, tiene una con alguien fuerza ahí, profundísima, sí. claro. Me mató eso de que no se emocionaba con el arte, que es lo que nos pasa a muchos de distintas generaciones, que no conectás desde ese lugar. A mí particularmente me emociona mucho el arte. Cuando no le entro por ahí, yo sé que alguna novedad de Nacional va a hacer que entre la comunicación y después por ahí se va para otro lado. A mí me pasa muchísimo cuando escribo. A veces el fútbol es un conector alucinante para explicar sentimientos a lectores que no tienen una gran afición a la literatura. Entonces le meto el fútbol al costado y todo se entiende rápidamente. Es como una paleta de colores nueva que es muy fácil de utilizar. Entonces es bienvenido el fútbol para conectar personas también, ¿no? Bueno, sí, a mí me ha pasado por el mundo. He llegado a sentir que el fútbol es el lenguaje universal. No tenés otro lenguaje y de repente estás en Grecia y decías Pablo García, decís fútbol, decís Uruguay. Hay un jugador que los conecta y ya está, se dio la magia. Aparte se da que Uruguay es fútbol también, ¿no? Entonces nos conocen por eso y capaz que, no sé, por la carne algunas personas, pero nos conocen por los futbolistas. ¿En Turquía te conocían por Muslera o te conocían por Mujica? Ahora por Mujica. Me nombraron a un presidente en una plaza de Turquía y era realísimo, pero antes te había nombrado Muslera. Es como un lenguaje universal ahí. Che, Hernán. Sí, no, adentro de un ascensor, personas de cualquier nacionalidad tienen siempre un tema en común y eso hay que agradecérselo al fútbol y obviamente no al béisbol, aunque los norteamericanos le llamen serie mundial a sus cosas, ¿no? Tal cual. Hernán, para terminar, nos gustaría que nos cuentes cómo estuvo el cumpleaños 90 de Mirta Legrand, porque hicimos la cuenta regresiva del cumple de Mirta. Ahora decinos cómo estuvo. Toda la columna fue una excusa para llegar a este momento. Claro. Para llegar a este momento importantísimo. De hecho, cayó en un día de semana cuando esta señora ya no tiene su programa de televisión, pero hubo fiestas importantísimas en los medios, salió en las portadas de los digitales, de los diarios tradicionales, se hicieron retrospectivas de sus películas y de todo lo que hizo, y yo creo que con la boca chiquita la gente no dice a los gritos que la ama. Yo creo que debo ser el único que dice que la ama. Todo el mundo en su fuero íntimo festejó también con ella la longevidad. Pienso yo, estoy haciendo un poco de panegírico. Claro. Pero igual siempre le pegan, y yo leí que salieron algunos defensores, salieron algunas voces argentinas. Sí, claro que la hay. Sí, claro que sí. Yo creo que ya es hora de olvidarnos del chiquitaje, de lo urgente y quedarnos con lo importante. Creo que va a pasar cuando se muera, Dios no lo permita. Que obviamente no vamos a estar acá nosotros, ¿no? Pero bueno, en algún momento va a pasar. A todos sin duda. Sí. Hernán, ¿blanqueó públicamente sus 90 años o no lo dijo? Leyó un epígrafe de la portada de una revista de actualidad en donde se mencionaba ese número y ella dijo en voz alta ese número citando a la revista, pero no confirmando oficialmente lo que la Wikipedia ya viene diciendo desde hace años. Claro, pero no lo negó. El 23 de febrero del 27. No confirmo ni lo desmiento. negó. Claro, no lo negó. Exactamente. Eso es importante. Ya es ridículo, a esta altura es ridículo, Totalmente. Es un síntoma más que de coquetería, de superstición. Yo creo que ella piensa que si lo dice muere en el momento que lo dice. Claro. No termina de decir 90 que cae seca. Te mandamos un abrazo, Hernán, muchísimas gracias y el próximo martes, ya con un mes de vida, estaremos charlando de nuevo. Sí, señor, ahí estamos. Que Chao. pase Un bien. abrazo grande para ustedes. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz. Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.